Ahora la disputa es si fueron elecciones limpias, no fueron limpias, si se presentaron todos los candidatos que así lo querían o no, si en definitiva los comicios fueron limpios, y contó con una victoria importante de la coalición de gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a hablar, por supuesto, con nuestro analista en temas internacionales, me refiero a Emilio Ordóñez de la ciudad de Rosario. ¿Cómo le va, Emilio? Buen miércoles. Andrés Batistela, todo el equipo lo saluda. ¿Cómo anda usted? No lo estoy escuchando, ¿eh? ¿No me está escuchando? Dame Ahora un sí, minuto. Emilio, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, Emilio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Qué cuenta usted allá en Santa Fe? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo, estamos arrancando la semana en este día típico, ¿no? Bueno, pero fue el último fin de semana extra large y pasó hace ya unos días, pero me parece que todavía se sigue hablando, y me refiero a las elecciones en Venezuela, Emilio, por esto de la baja participación, si fueron comicios limpios o no. Yo sé que usted no es ni Telesur ni Infobae, vamos a decir, que usted me quiere dar el justo medio en lo que refiere a los asuntos venezolanos, y por eso quería escucharlo. ¿Qué pasó el domingo en Venezuela y cómo fueron estas elecciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que no han habido por ahora ningún tipo de reclamo acerca de la limpieza de las mismas. Si bien lo que sí ha habido es lo que se esperaba. Ciertos actores no han reconocido la legitimidad de estas elecciones. Esto es un escenario esperado. También fue esperada la victoria del Gran Polo Democrático, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro, con un 68% de los votos, seguido con lo que es la Alianza Democrática, que conforma más que nada la vieja partidocracia del acuerdo de punto fijo, el momento político previo al chavismo, con un 17,5%. Esto está conformado por Acción Democrática y el partido COPEI y otros partidos, además, entre ellos el Partido Comunista Venezolano, el cual ha sacado un 2%, y otros partidos han sacado alrededor de un 65%. Todo esto da cuenta de un triunfo importante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sí, en un dato importante que también es la abstención. Se esperaba esto de la abstención electoral. Digo, en los días anteriores al domingo pasado, ya el propio gobierno estaba hablando que un 40% de participación hubiera sido, eso sería un porcentaje más que interesante, habida cuenta que no son el voto en Venezuela no es obligatorio. Ujú. Con lo cual, el 31% se considera un porcentaje para el gobierno aceptable. Para la oposición, acá empieza la guerra de relatos, para la oposición este resultado en términos de números de votación marcaría el triunfo del discurso abstencionista que han venido llevando adelante durante toda la campaña electoral. Tratarán de ponerlo como un argumento para deslegitimarlo, sobre todo aquella posición que no ha participado, porque hay una oposición que sí participó, como bien sabemos, con lo cual acá desde el domingo para adelante comenzará, y estamos en esto, en una guerra de rechazos, aceptaciones y construcción de un relato acerca de lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero es un triunfo que permite a Maduro recuperar, todavía no sabemos bien los números, pero permite recuperar la mayoría de los 227 escaños de la Asamblea Nacional, con lo cual, por el momento y para adentro, si bien hace falta algunos ajustes, la situación interna parece de alguna manera inclinarse levemente hacia el lado del gobierno, si bien la situación de fondo está mucho menos que resuelta. Claro, Emilio, a ver, pero 3 millones y medio más o menos leía de votantes eligieron a la coalición de Nicolás Maduro, el chavismo, el Partido Socialista Unido Venezolano, etcétera. Uh -huh. Estas 3 millones y medio de personas existen, ¿no? Estábamos hablando de que hubo un fraude en el que meten boletas que no existen en la urna, ¿no? Porque cuando uno lee Infobae te lo hacen parecer así, Emilio. Sí, no hubo eso. En realidad fueron un poco más que 3 millones y medio, fueron 4 millones 200. Ujú. El problema acá no es tanto, me parece que mucho más jugoso que el debate sobre la abstención o el número de gente que fue a votar, es que, si bien el chavismo ha ganado, ha decrecido en su nivel
de votación. Esto es, tenemos que en las elecciones parlamentarias pasadas, en el 2015, las que incubaron un poco el escenario que estamos viviendo, o por lo menos que en teoría viviríamos hasta el 5 de enero, cuando tomaría posesión esta nueva Asamblea Nacional, el chavismo habría obtenido alrededor de 5.300.000 votos. O sea que ha habido una disminución de 1.200.000 votos, sumados sí a la cuestión de la abstención electoral. Hay varios factores que excluyen el tema del posible fraude o las alegaciones de fraude que, repito, son esperables. El primero es la campaña abstencionista de la oposición. En segundo lugar, los efectos de la pandemia. En tercer lugar, la situación económica, que es mitad producida por el bloqueo norteamericano, mitad por las desinteligencias económicas de la administración Maduro. También se establece, muchos analistas establecen que como estas elecciones estaban, digámoslo así, estaban ganadas de antemano por el chavismo, mucha gente desistió de ir a votar. Pero lo que queda claro es que hay una demanda, o por lo menos un desafío más que demanda, hacer al interior del chavismo en términos de por qué se perdieron ese 1.200.000 votos. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué falló en el tema de la convocatoria, digámoslo así, a la hora de que estos resultados no fueran tan contundentes como se esperaba? Porque tanto el número de votantes que han asistido como los votos que obtenían, obviamente construye legitimidad. Y si bien esto hoy no está en discusión, permite abrir un frente para ciertos relatos que hoy se están produciendo a nivel internacional. Claro. La oposición, Emilio, a ver si ellos están tan seguros de que Venezuela quiere un cambio, etcétera. Bueno, ¿por qué no presentan directamente el candidato que más les guste, se unen todos y van contra Maduro y tratan de desbancarlo directamente en las urnas, en este caso para elecciones parlamentarias? Y en vez de eso, ¿por qué están eligiendo no presentar candidatos, abstenerse, no ir a votar? ¿Cuál es la estrategia de la oposición? La oposición está dividida hoy por hoy. Primero estaba dividida en torno a la estrategia de si presentarse o no presentarse. En ese sentido, este domingo pasado se ha resuelto esa interna. Por lo menos hay una oposición que ha decidido pelearla con los límites propios, con los límites de los cuales también se alega que Maduro propone en el sistema electoral, o en el proceso electoral, mejor dicho. Hay una oposición que participa y da el juego político. Hay otra oposición que no. Y hay una tercera oposición que no hace ni una cosa ni otra, que deslegitima el proceso llevado adelante por el gobierno venezolano, pero al mismo tiempo no está de acuerdo con las prácticas de Juan Guaidó. Que está en este punto medio estaría Enrique Capriles, el viejo referente de, viejo no por viejo él, viejo porque es una figura reconocida de hace mucho tiempo en el abanico opositor venezolano. Me parece que hay una estrategia de desconocimiento, que la idea de no presentarse a pelear la ley electoral, como vos decís, Andrés, ponés un candidato que te guste, pelás las elecciones y las ganas, tiene que ver con la extensión de una estrategia de desconocimiento, de la cual también ha participado Maduro cuando desconoce una Asamblea Nacional y por otro lado arma una asamblea propia. Guaidó armando una asamblea también con sus aliados más cercanos y dividiendo a la oposición en este sentido. Es un juego de desconocimientos mutuos. Y en este sentido, la oposición en particular, sobre todo la oposición más refractaria a Maduro, ha decidido continuar este juego de reconocimiento, habiendo perdido mucho caudal de apoyo a nivel interno. Juan Guaidó, habrá que ver si en esta convocatoria informal que ha hecho del 7 al 12 de diciembre, ahora el 12 es presencial, en estos días se hace la consulta de manera virtual. Esta consulta que no recuerdo bien las 3 preguntas, pero un poco cuestionaban de alguna manera la legitimidad de Maduro, y habrá que ver si esto le permite construir a esta oposición refractaria el relato de que hay una mayoría que apoya un cambio que pase por derrocar a Maduro sin elecciones. Pero esto es una extensión de un juego de desconocimientos que encima está apoyado por Estados Unidos. El relato que le falta adentro lo obtiene de actores como Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima también, Canadá, actores que le proporcionan una legitimidad internacional de la cual carece o estaría careciendo cada vez más a nivel interno. Es por esto que
continúan con este juego. Mientras estos apoyos continúen, me parece que tienen cuerda para continuar con este juego, pero el riesgo es que las grietas aparecen y es lo que está ocurriendo. Ya hay un sector que ha decidido jugar políticamente a sabiendas que puede perder, pero la idea es pelear desde adentro. Pelear desde afuera está claro que por el momento no ha dado los resultados esperados. ¿Qué reacciones se hubo en el plano regional, Emilio? Que la OEA, por ejemplo, dijo algo con este personaje Luis Almagro, dijo algo, desconocieron las elecciones, las desconocieron desde los distintos países acá de nuestra región. En general, ha habido, de los actores que se esperaba el desconocimiento, ha ocurrido esto. El Grupo de Lima las ha desconocido, la OEA las ha desconocido también, Luis Almagro no se espera otra cosa, está claramente que no son, acorde a la OEA de hoy, quiero decir, no es un organismo mediador ni componedor de diferencias, sino que hace parte de los conflictos más importantes que han tenido en estos últimos tiempos en la región. El caso de Bolivia me exige de mayores comentarios el año pasado con el golpe de Evo Morales. Sí. Estados Unidos no solo desconoce la elección del domingo pasado, sino también valida esta consulta informal de Juan Guaidó. Un caso bastante interesante es que Juan Guaidó mantiene su legitimidad de origen, en teoría, porque se le fue electo diputado en la asamblea anterior. Esta asamblea termina su función el 5 de enero. ¿Dónde queda la legitimidad de Guaidó ante una asamblea de la cual él en teoría ya no es representante? Claro. Entonces aquí tenemos un problema de legitimidad importante que puede resolverse, siendo abogado del diablo, digo, en términos de desconocer la elección del domingo pasado. Claro. No son válidas las elecciones, sigue la misma asamblea, sigue Guaidó al mando de esta oposición refractaria. Pero los desconocimientos internacionales se contrapesan con otros de igual peso. Rusia ha reconocido la validez de las elecciones del domingo, lo mismo ha hecho Bolivia, se espera que China haga lo mismo. China siempre mantuvo una posición no tan jugada políticamente, por decirlo de alguna manera, con respecto a Rusia. Ambos tienen intereses económicos muy importantes en Venezuela en juego. China mantiene una posición bastante más prudente, pero en general nunca ha sido de deslegitimar a Maduro a nivel internacional. O sea, que en el plano internacional esta elección no ha variado la correlación de fuerzas en términos de apoyos internacionales. Probablemente sí las haya variado un poco en lo interno. Habrá que ver entonces, es de esperar que si viene algún tipo de variación, vendrá desde afuera y no desde adentro. Me parece que las elecciones en este sentido no parecen haber hecho mucho por variar esta correlación de fuerzas de la cual hablamos. Sí, claramente le permite a Maduro decir que ganó las elecciones y que le permite empezar una etapa, en teoría, mucho más prolífica políticamente para empezar a resolver los problemas económicos importantes que tiene Venezuela. De hecho, ya se están hablando de consorcios público-privados para atraer inversiones. Para eso necesita necesariamente una asamblea favorable, y parece que esto es lo que ha obtenido. Habrá que ver qué viene desde afuera, qué viene de Estados Unidos, qué viene de la Unión Europea, habida cuenta que aparte el 20 de enero comienza Joseph Biden su permanencia en la Casa Blanca. Eso también es un elemento de cálculo que hay que tener en cuenta para saber cuál será la tesitura de las próximas políticas que salgan de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Ya que mencionás a Biden y a Estados Unidos, es un tema ya resuelto, Emilio, porque yo veo casi todas las mañanas a Donald Trump tuiteando rigged election, me chorearon la elección, para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Esto va a continuar en la vía legal, judicial? La Corte Suprema ayer bajó 2 reclamaciones de Trump, la primera en Arizona y la segunda, que tal vez es la que más me importaba, en Pensilvania. No parece que legalmente haya mucho lugar, lo cual no le va a impedir a Trump continuar todo lo que dure Biden en la presidencia. Se espera 4 años, no vamos a especular sobre, es bastante morboso hacer eso. Sin embargo, él mismo se considera un presidente de transición, Biden se considera un presidente de un término, así que hay que ver eso, pero más allá de eso,
Trump va a continuar durante todo lo que resta de la administración de Biden agitando el fantasma del fraude y del gobierno ilegítimo. Un dato no menor es que muchos de los diputados que han sido elegidos el 3 de noviembre también desconocen la elección a Biden como presidente. O sea que el desconocimiento no parece ser solo a nivel de movimientos de base trumpista, sino también a un nivel político importante, con lo cual hay un margen para que Trump continúe de alguna manera movilizando tanto a sus bases como a su sector político para no solo desconocer las elecciones, sino utilizar esto inclusive como una plataforma de campaña. Se habla de que Trump él mismo alimenta las versiones que volvería a presentarse en el 2024. O sea que Trump hoy esté hablando de que hay una elección robada no significa solamente un tuiteo. Me parece que en el fondo él sabe que en la Corte Suprema, por más que sea una Corte Suprema conservadora, en gran mayoría, 6 miembros contra 3, no va a dar lugar a sus reclamaciones, pero sí lo va a usar políticamente para desgastar todo lo que pueda a un movimiento de extrema derecha que ha venido para quedarse, que ha saboreado el poder, lo ha tenido, se ha visto beneficiado y no se va a ir tan fácilmente. Representan fuerzas profundas dentro de la sociedad norteamericana que siempre han estado presentes, que han encontrado representación política concreta en Trump y que no se van a ir solamente porque Joseph Biden esté en la presidencia. Trump sacó 71 millones de votos. Claro. En una elección normal, Trump gana. El único problema es que Biden sacó 76 millones de votos. Claro. O sea, son elecciones récord en todo sentido. Por eso te digo que eso no parece que vaya a cambiar en el futuro cercano. Seguiremos hablando, o Trump seguirá hablando de elecciones choreadas y demás, pero es un tema muy importante para Estados Unidos que no se va a resolver fácilmente. No sabía que Trump se puede volver a presentar en 2024, por esto, bueno, los que cumplen 2 mandatos sí ya no se pueden presentar nunca más, eso lo sabía, pero el que estuvo un mandato y pierde también, ¿después puede volver a presentarse? Claro, porque tienen que ser 2, justamente. Recordaba quién había sido el último presidente que lo había intentado. Lamento haberme olvidado, no hace un gran favor esta columna, olvidarme de eso, pero sí, los presidentes que cumplen un término pueden presentarse a otro término si hay un paréntesis, raramente un presidente deja a alguien de su mismo partido a que continúe o que tome la candidatura cuando puede presentarse una reelección. Nunca ha pasado en Estados Unidos, pero sí, la idea de él, o por lo menos lo que él plantea, es que podría presentarse. El gran problema acá, habrá que ver cómo reacciona, si el Partido Republicano está tomado realmente por Donald Trump. Yo tengo la idea de que sí, yo tengo la idea de que en este momento Trump tiene control total sobre el Partido Republicano, más allá de que han habido disidencias, gente importante, George W. Bush, Mitt Romney, el ex candidato del Partido Republicano que perdió en el segundo intento exitoso de Barack Obama. O sea, hoy por hoy da la sensación de que el Partido Republicano sigue a Trump a donde sea que vaya, por lo cual, si la situación se da, muy bien podría presentarse, pero falta mucho para ello. Por el momento Trump juega con la idea para consumo interno y para consumo de las bases que todavía lo apoyan en gran número. Emilio, clarito, como siempre, te agradecemos el contacto y la seguimos pronto. Un abrazo. No, un abrazo grande para ustedes, nos estamos viendo, hasta luego. Chau, chau. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales aquí.